cualquiera de las tres características es válida. Una función polinomial, no un polinomio. Una función polinomial de primer grado. Este tipo de funciones, como cualquier función polinómica, es una función que va a tener como dominio todos los reales. Y la geometría de la recta, o la geometría de esta función, no es más que una recta que pasa por -4, que tiene raíz en 4 tercios. Eso lo pueden comprobar igualando a cero esta expresión, despejando x, van a tener que el valor de x que transforma en cero a la expresión es 4 tercios. ¿Sí? Cuando x vale 0, y vale -4. Y ahí tendríamos el comportamiento visual de lo que vendría a ser la recta. ¿Sí? Las funciones, el tema funciones es un tema muy amplio, ¿sí? Que podría dedicarse una materia exclusivamente al tema funciones. Nosotros vamos a trabajar sobre lo que podemos en términos, ¿sí?, de los tiempos que disponemos. Pero es un tema amplísimo. Por eso insisto con que hay cuestiones que involucran conocer otras cosas que por ahí no se ven de manera tan profunda en este, en este contexto. Bien, la función g de x es 3x menos 4. Y si hiciéramos la secuencia de pasos, sería cambiar g de x por x y cambiar x por y. De ahí, el procedimiento es relativamente simple si uno dispone la, la operatividad algebraica con soltura o con solvencia. En este caso, nuevamente, si se quiere, podemos apelar a la simetría de la igualdad y escribir primero 3 y -4 del lado izquierdo y del lado derecho x y despejar o identificar ahí. El segundo paso, que es identificar ahí. Bien, entonces 3y va a ser igual a x más 4 y como el objetivo es hallar y va a ser igual a x más 4 partido entre 3. Es decir, eso que está multiplicando pasará dividiendo entre comillas siempre. Entonces ya despejamos y, o sea que ya tenemos a la función inversa. Entonces f a la menos 1 será el tercer paso, que es más protocolar que operacional, es un cambio de nombre como el primer paso. ¿Sí? Va a ser igual a x más 4 dividido 3. ¿Y por qué digo que este procedimiento es un procedimiento limitado? Porque si la función fuera, por ejemplo, f de x igual a x por el seno de x más el logaritmo de x al cuadrado, este procedimiento, por más que esta función sea una función biyectiva, ¿sí?, este procedimiento carece totalmente de posibilidades, ¿sí?, dado que despejar, entre comillas, cuando hagamos el cambio y de esa expresión, va a ser no posible. Es decir, por más que exista, por más que se pueda obtener por teoría la función inversa, dado que se cumplen las condiciones de inyección y de biyección, por ejemplo, no podríamos operativamente hacerlo. En este caso, y ahí es donde insisto, si en un parcial apareciera el pedido del cálculo de la función inversa, ustedes van a poder hacerlo con esta herramienta que les estoy mostrando, porque no se le va a dar funciones que no sean posibles de obtener, ¿sí?, su inversa. Bien, y sobre esta función, y no tanto sobre la anterior, que es relativamente simple, sobre esta función vamos a hacer lo que se conoce como la comprobación de que en efecto la función hallada, es decir, cómo garantizo, qué garantías tengo de que la función x cuadrado más
partido entre 3 es la inversa, y acá vale una corrección, acá sería, en lugar de f, g, esa es una mala costumbre, g a la menos 1. La función es g, la inversa es g a la menos 1. ¿Qué garantías tengo de que g a la menos 1, la que hallé, utilizando este procedimiento, es en efecto la inversa de la función g? ¿O qué garantías tengo de que g es la inversa de la función g a la menos 1? Recordando esta relación simétrica de la inversión. Para asegurar que dos funciones son inversas, la composición en un sentido y en otro tiene que dar como resultado la función identidad. Y la función identidad es y de x igual a x. Es decir, la composición de g con g a la menos 1 tiene que ser igual a la composición de g a la menos 1 con g, recordando que la composición es una operación entre funciones no conmutativas. ¿Sí? Para el caso de funciones inversibles se trabajará con funciones, se asegurará que las funciones, la composición sea conmutativa. Es decir, la composición de funciones en general es no conmutativa. En general. Eso no implica que siempre sea no conmutativa. Habrán infinitas funciones donde la composición en un sentido y en otro sean la misma. Entre esas infinitas funciones, las que dan igual son las funciones inversas. Siempre la composición entre una función y su inversa tiene que dar como resultado a la función de identidad, o sea, x. Bien, cualquiera de las dos igualdades es válida para comprobar. Sí, tendría que darse en un sentido y en otro, pero por lo general se les pide que prueben al menos utilizando una de las dos composiciones. Vamos a suponer que hacemos g con g a la menos 1 de x. Es decir, que queremos hallar la composición entre g a la menos 1 y g. Entonces tendríamos que evaluar en la función g la función que encontramos, que es g a la menos 1. Es decir, la nueva variable x para la función g va a ser la función inversa. Entonces, en lugar de x, vamos a escribir g a la menos 1. Y g a la menos 1 conocemos, es x más 4 partido entre 3. Si seguimos la regla que define a g, la regla que define a g dice que tengo que a la variable x multiplicarla por 3 y restarla por 4. Ahora dejó de ser la variable x y pasa a ser la función g a la menos 1, es decir, x más 4 partido entre 3. Por lo tanto, la que iría a ser las veces de variable independiente de x va a ser la función inversa. Por lo tanto, será 3 por lo que en este caso representa la variable x, que es x más 4 partido entre 3, menos 4. En la función g, todas las veces que aparezca x tendremos que reemplazar por la función g a la menos 1. Si simplificamos, podemos simplificar 3 con 3 y tendríamos x más 4 menos 4. Si simplificamos, tendríamos que la composición en un sentido daría como resultado la función identidad y podemos decir que en efecto estaríamos frente a la función inversa. No alcanza todavía para asegurar que se trate de la función inversa, habría que hacer un procedimiento similar haciendo la composición entre g y g a la menos 1, ¿sí? Así como estamos haciendo ahora para la composición entre g a la menos 1 y g. Entonces, garantizar esto nos da cierta tranquilidad porque
podemos asegurarnos, tenemos una estrategia para controlar que la función dada, o mejor dicho, que la función determinada, la función hallada, esta función, es en efecto la inversa de la función g que tenemos inicialmente. Esta es la estrategia de comprobación. Insisto, teóricamente, la teoría de la función inversa es una teoría que implica mucho conocimiento de las funciones, no obstante, no, eh, no obstante, no es cierto que no se puedan hacer para el tipo de funciones que tenemos acá en el práctico. El ejercicio 2. Yo no estoy logrando ingresar desde la computadora, así que sí. Ahí pregunta acá, ¿no? Si en caso de que te dé como resultado X, digamos, al componer G con la inversa de G, y no así en la conmutación, o sea, la composición de la inversa de G con G no te dé X, entonces ahí no debería, no estaría dada la comprobación, ¿no? Es así. Claro. Ah, Sí, sí, no, la comprobación tiene que ser en un sentido y en otro. ¿Por qué? Porque la composición es no conmutativa. Si la composición fuera conmutativa, alcanzaría con hacer en un sentido como recién terminamos de hacer. A ese, a ese procedimiento que terminamos de desarrollar, lo tendríamos que hacer también en el otro sentido para asegurarnos. Por lo general, si da en un sentido, va a darlo en el otro, pero nada me asegura, en términos eh, generales, que estamos frente a la inversa de la función hasta tanto no comprobemos por izquierda y por derecha. ocurre lo mismo que cuando estudiábamos relaciones, ¿no? Y veíamos las propiedades de estas, e inclusive luego cuando veíamos las estructuras también, ¿no? Teníamos que hacer las comprobaciones en su conmutativa también, Claro, hay que garantizar el cumplimiento de las propiedades. tal cual, Si se cumplen, ahí podemos sacar conclusiones. tal cual. Bien.